Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. ¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar. Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Aceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructura sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación,
Cambiando el mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a sus sábados especiales, a este programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, que es una plataforma, es una conexión, es un puente de oportunidades que entramos a todos los hogares en cada rincón del mundo. Sí, somos un programa único que transforma, que educa, somos una sociedad que donde hay personas con discapacidad, con condiciones, estamos tratando de que haya un propósito de oportunidades de brillar. Este programa es una acción que siempre queremos transformar su vida a través de los profesionales que vienen cada sábado a este programa. Su programa, no el mío, no el de Claudio, no el de José, no el de Elizabeth, no. Su programa Cambiando el Mundo en estos momentos está en el aire. Llame a la vecina, llame a su amiga que quizá está recibiendo ahora mismo un diagnóstico y necesita informarse. Este es el único programa en todo Massachusetts que educa a favor de la discapacidad. Nosotros aquí hablamos de la educación especial, de la equidad en las escuelas, que siempre hayan pues oportunidades de mejora, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesionales. Sí, porque el profesional tiene siempre que estar a la vanguardia de los tiempos. ¿Qué hay de nuevo para yo poder dar un mejor servicio a mis estudiantes? Aquí se habla de derechos, la política pública. También se habla de salud emocional en la familia y los cuidadores y de esa persona también que tiene algún tipo de discapacidad, que muchas veces su salud emocional está siempre pues ahí tambaleando. Accesibilidad. Hablamos de tecnología, hablamos de inclusión laboral, emprendimiento, arte, cultura, talentos diversos y sobre todo, como venimos ahorita también, vamos a tener un testimonio que inspiran y que puede también cambiarte esa mirada a favor de un mundo mejor. Porque si él puede, usted también puede. Con nosotros más adelante tendremos a Jonathan Quesada, quien va a estar el lunes próximo, estará corriendo el Boston Maratón con su hijo Joan, y de verdad que es una hazaña que hay que admirarla. Correr el Boston Marathon, pero empujar a tu hijo con la silla de ruedas, que en total son 190 libras, 26 millas, eso es de admirar, y vamos a estar conversando con él. También estará con nosotros nuestro querido neurólogo José Javier Moreno, quien estará hablando ahí del autismo. Señores, este tema que hemos estado pues desglosando todo este mes, pues vamos a cerrar ya con este tema con nuestro doctor, quien hablará precisamente del autismo y también de cómo nosotros podemos entender cómo funciona ese cerebro desde la neurología. Y también estará nuestra querida Elizabeth, quien ella es una líder comunitaria que siempre está accionando, también trabaja en la educación, y va a hablar de cómo el autismo podemos nosotros trabajarlo desde la escuela, pero con la transición, y cómo podemos mejorar la vida desde la educación de esas personas que quizás necesitan muchas adaptaciones en las escuelas.
Recuerden que este programa siempre sale todos los sábados de 8 a 9 de la mañana y de verdad que a nosotros nos place agradecerle a todas las plataformas que siempre se están conectados con nosotros. Ahí estamos en vivo a través de TikTok, de YouTube, de Instagram, de nuestro canal en YouTube, en Facebook. Y agradecerle también a Discapacidad TV, ese canal que las 24 horas, tiene siempre ahí una programación exclusiva para todos ustedes, porque ellos siempre están rompiendo las fronteras, llegando a toda parte del mundo. Por eso es que su eslogan es Hola Mundo. Señores, siempre iniciamos con una cita del día y esta precisamente la voy a incluir con el invitado que tenemos especial, con Jonathan Quesada, y dice: el amor de un padre siempre está en movimiento. Y de verdad que estaba relacionada con ese padre que precisamente va a correr el Boston Marathon este lunes. Y el amor del padre y de una madre, incluyendo los dos, tiene que estar siempre en movimiento. Y más si ese niño tiene una condición o una discapacidad. Yo siempre digo que cuando somos padres de un niño como Joan, siempre estamos alertas, siempre estamos como que estamos en una guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Todo está bien? No tenemos descanso. Entonces el amor siempre está en movimiento. ¿Qué podemos generar para mejoría de él? ¿Cómo podemos ser mejores padres en las escuelas? ¿Qué podemos generar en la comunidad para que él también tenga un ambiente pues adaptado a sus necesidades? ¿Cómo yo puedo precisamente traer un teatro que él pueda también disfrutar de eso? ¿Cómo su padre pudo adaptar ese deporte para él poder estar hoy corriendo el Boston Marathon? Entonces, mi invitación para todos ustedes es esa. Padres, estén en movimiento todo el tiempo, pero en movimiento positivo. Movimiento positivo. Negativo, ni un paso para atrás. Siempre movimiento positivo, pero busquen apoyo. Busquen apoyo porque solo no podemos seguir en movimiento. Así que esa es mi invitación para todos ustedes hoy, a que sigan en movimiento desde el amor positivo a favor de sus hijos. Señores, hacemos una pausa comercial porque ya le dije la cartelera. Esto apenas comienza. Juntos seguimos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Seguimos Quesada. en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y esta oportunidad queremos darle la bienvenida a las noticias internacionales. Señores, el Boston Marathon continúa siendo un líder mundial inclusivo en deporte. Cada año aumenta el número de atletas con discapacidad, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa de transformar la sociedad. Los programas adaptativos han aumentado la participación de personas con movilidades reducidas, personas con autismo, personas con discapacidad intelectual. Ay, ahí va a estar mi hijo. Equipo de tipo padre-hijo, dúo, team. Ahí es que van a estar ellos, que sigue creciendo. El impacto que han tenido ha cambiado la percepción social. Promueve la igualdad, la visibilidad de la discapacidad como capacidad
Y de verdad que también en el área de la salud mental pasamos a otro plano de crisis global a nivel mundial. Se ha registrado un aumento significativo en los desafíos de salud mental en las familias con discapacidad. Las madres de cuidadoras en particular enfrentan altos niveles de ansiedad, depresión, estrés crónico. Wow, precisamente lo que yo hablaba, buscar apoyo. Tendencia global, los gobiernos están invirtiendo en programas comunitarios, apoyo emocional, servicio accesible. El autismo aumenta mundialmente. El diagnóstico de autismo continúa en aumento a nivel global. Este crecimiento también refleja una mayor conciencia y mejora de proceso de identificación temprano. Enfoque actual, intervención temprana, inclusión escolar y apoyo integral a la familia. En el área de empleo y discapacidad, cada vez que más empresas están apostando a la inclusión laboral, reconociendo el valor y los talentos de las personas con discapacidad. Los programas de empleo apoyan este crecimiento de desafío. Aún existen barreras significativas que limitan el acceso a oportunidades laborales equitativas. Derechos y políticas públicas. A nivel global, nuevas políticas buscan mayor accesibilidad, igualdad de oportunidades, protección de derechos y enfoque no solamente en la inclusión simbólica, sino inclusión real y efectiva. Señores, estas fueron las noticias internacionales. Y ahora pasamos con un amigo que yo, pues, ya es mi amigo, ya es parte de la familia, él ha venido aquí, hemos compartido y de verdad que siempre es grato compartir con él, no solamente porque él viene a darle de su conocimiento, sino que lo hace desde el amor, desde la pasión. Así que me place darle la bienvenida al neurólogo José Javier Moreno, quien hoy va a hablar precisamente de ese tema que siempre es importante, siempre educar, el autismo desde la neurología. Muy buenos días, bienvenido doctor a su programa. Raquel, buenos días, gracias por la invitación en este mes de abril que siempre aprovechamos para concientizar a la comunidad acerca del autismo, de los avances, de sobre todo derribar mitos como hablábamos en programas pasados donde se ofrecen panaceas o se juega con las expectativas y esperanzas de la familia, pudiendo invertir ese recurso de tiempo y dinero en una mejor formación para sus hijos y lograr mejores calidad de vida, mejor integración y sin duda pues vamos a tener cada vez una mejor integración a la sociedad porque recordemos que todos estamos en el mismo mundo, no es que ellos estén en un mundo diferente al de nosotros y es importante eso, saber que hoy día han ido incrementando la parte del diagnóstico dentro del espectro, pero como escuchaba, veía y analizaba en estos días, no es que ahora hay más niños dentro del espectro, siempre ha habido un número importante de niños con esta diversidad, solo que ahorita tenemos mejores técnicas, es mucho más específicos, tenemos gente más preparada y obviamente lo que antes no veíamos, lo estamos viendo ahora quizás con más facilidad y obviamente de tener una relación hace unos 5 años de 1 a 33, tener hoy en el 2026 la relación de 1 a 36, pues vamos viendo cómo va mejorando la calidad de diagnóstico y sobre todo la mejor inclusión. Incluso se hablaba en estas nuevas revisiones que estamos viendo del mimetismo que tiene la niña dentro de los trastornos del desarrollo, no solo dentro del espectro, sino dentro del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, porque ¿qué pasa? La relación es 3.5 niños a una niña, pero es porque la niña tiene mejor habilidad de mimetizarse, de poder imitar las conductas socialmente aceptables, entonces el diagnóstico es tardío. Entonces puedes tener un niño varón donde a los 2 años, 2 años y medio ya puedes tener señales claras de que está dentro del espectro, pero en la niña, por esta capacidad de neuronas en espejo de imitar conductas socialmente aceptables, puede hacer que el diagnóstico sea tardío o que no se haga. Entonces, cuando empezamos a entender esto, vemos que incluso empezamos a cuestionar entonces
los métodos de diagnóstico porque estaban hechos precisamente más hacia el sexo masculino y ahorita se han ido diversificando para poder tener un mejor desempeño diagnóstico en ambos sexos, que no haya esa paridad y que las niñas también tengan esa oportunidad de ser diagnosticadas. ¿Qué pasa? Hay una premisa que anteriormente decíamos, no, es que la relación es 3.5 a 1, pero cuando se hace el diagnóstico tiende a ser niñas más comprometidas. Y no, la verdad es que tenemos la misma diversidad en rangos de preocupaciones 1, 2 o 3, solo que en la niña quizás cuando se hacen diagnósticos más precoces es porque las conductas están más interferidas y esto hace que acudan a evaluaciones psicológicas, neurológicas de manera más temprana que cuando la niña es capaz de mimetizarse. Entonces, esas circunstancias que estamos viviendo hoy día es importante ponerla en el tapete, en el relieve, porque tenemos que prestar atención a las fallas conductuales, en las dificultades sensoriales, en la regulación del humor de nuestros niños, porque no podemos normalizar, no podemos pensar que es que está mal creado, es que tiene mucha televisión, es que no hay un buen estímulo ambiental en esa familia, sino darle justo peso. Y aquí entonces también aprovechamos para hacer el llamado a todos los que de una u otra manera tienen que ver con el cuidado, con la educación de nuestros niños, donde también incluimos a los pediatras, de darle el peso de lo que te dicen los padres. De hecho, dentro de esta revisión reciente, te dice, hay una frase que dice giro está, que cuando los papás llegan a la primera consulta sospechando de que el niño tiene una diversidad, tienes 3%, tienes 3 veces más riesgo de estar dentro de un trastorno del desarrollo que aquellos que lleguen a una consulta de niño sano sin ningún tipo de alerta. Entonces, fíjate cómo han ido cambiando los paradigmas, que antes, cuando el niño a los 14, 15 meses no decía palabra, pues había siempre una oración que te decía, no, cada niño lleva su ritmo, él ya va a hablar, espérate, y estamos perdiendo un periodo de plasticidad neuronal que lo llamamos en este momento exuberancia neuronal, porque se calcula que en los primeros 5 años, inclusive vamos a llevarlo más pequeño, los primeros 1000 días, un niño puede hacer hasta 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Entonces, si yo logro tener un estímulo adecuado dirigido ante alguna diversidad, pues obviamente voy a tener más éxito. Entonces aquí es donde entra el llamado de atención a todo lo que tiene que ver con la parte de pediatras, maestros, cuidadores en maternales, de que cuando haya una alerta, quizás hacerlo de la mejor manera o prestar atención a los padres cuando ellos mismos vienen ya con la alerta, porque el que eso multiplique por 3 la probabilidad de estar dentro de un trastorno del desarrollo no es nada despreciable. Una de las cosas que más estoy mirando también, que hay muchos profesionales, no en el área de la neurología o expertos en autismo, que, por ejemplo, pediatra general, se están comprometiendo en tomar, qué sé yo, charla, webinar, ir a entrenamientos o quizás certificaciones en esa área del autismo, porque muchos de estos pacientes no están siendo diagnosticados a tiempo por la mala experiencia o quizás este tipo de profesionales no están preparados para identificar estos síntomas a tiempo y mandarlo a hacer con un experto una evaluación. Claro, y ahí es donde entonces es importante tomar en cuenta esa oportunidad en estos médicos, pediatras, incluso neonatólogos, pero también va más allá en la parte educativa de hacer el enganche, porque tiene que haber una evaluación médica. No podemos pensar que vamos a perder un paciente si como psicólogo, como docente, voy a enviar al niño a la evaluación neurológica, porque obviamente vamos a ir un poco más allá, sobre todo descartar la organicidad, o sea, poder darle una explicación orgánica a ese funcionamiento. Creo que más allá de ser un bastión puede ser tranquilizador y poder explicar a los padres hacia dónde vamos. Ahí tenemos que saber que desde el punto de vista de origen del autismo tenemos una base predominantemente genética y que van a haber otros factores
ambientales, de alimentación, como quizás lo hemos conversado en otros momentos, que puede estar implícito, pero desde la neurología podemos ir viendo si hay otras comorbilidades. Es decir, yo tengo un paciente dentro del espectro autista, ¿qué otras cosas pueden tener? Que siempre puede haber algo asociado. Entre eso, tengo un 20% mayor a predisposición a tener algún tipo de crisis epiléptica o convulsiones. Ya eso está determinado. Tenemos que ver si la falla en el habla es porque el niño no está escuchando de manera adecuada, y aunque los padres te digan, pero es que él está en la sala y usted abre un paquete de galletas y el niño mira, claro, él va a responder a un estímulo específico, pero que no tiene una carga de procesamiento. Simplemente él escucha el crujir de un empaque de galletas y obviamente sabe que hay algo delicioso, pero ahí no hay una reciprocidad social. Entonces, nosotros los neurólogos, más allá de poder ayudar a orientar el diagnóstico, es buscar las comorbilidades que, atendiendo adecuadamente, va a mejorar la calidad de vida. Inclusive muchos padres empiezan con el cuestionamiento, pero ¿por qué tantos exámenes? ¿Por qué tantos estudios? Entonces ahí uno en la consulta empieza a explicarle, bueno, el electro por esta situación, la evaluación auditiva por esta situación, los trastornos metabólicos y los trastornos gastrointestinales no son ajenos a la información y sabemos que también pueden tener participación en esto. Entonces yo no puedo, en una primera evaluación médica sin estudios de apoyo, poder indicar un tratamiento efectivo en el niño si así lo requiere. O sea, ¿cómo yo puedo decir, mira, este es un niño que tiene falla en el habla porque tiene un déficit auditivo, teniendo la evaluación? ¿Cómo sé que puede haber una probabilidad o no mayor dentro de las crisis epilépticas? Probablemente un electro me va a mostrar esa anticipación, aunque el electroencefalograma no esté alterado, no siempre significa que lo voy a medicar, pero puedes alertar, puedes vigilar, y eso obviamente va a empoderar a la familia para saber dónde está pisando, porque es lamentable que llegan niños con diagnósticos previos donde los padres tienen las mismas incertidumbres y angustias del primer momento, solo porque empiezan, no, es que no me mandaron a hacer nada, no es que a mí no me dijeron esto. Entonces, bueno, uno no puede cuestionar si realmente no se lo dijeron o no quedó suficientemente claro o realmente no se lo informaron, pero siempre dentro del plan de trabajo de los niños dentro del espectro siempre nos mandan a neurología. ¿Qué pasa? Y Raquel, lo hemos hablado en otros programas, el neurólogo dentro del espectro autista, igual que en el TDAH, sigue siendo como el malvado porque es el que tiene la potestad de medicar o no. Entonces viene y tú le dices, mira, cuando el niño dentro del espectro, tú le dices al niño, vamos a darle, si tiene dolor de cabeza, le das Tylenol, paracetamol. Van, buscan en redes sociales, inteligencia artificial, entonces empiezan a ver que el paracetamol produce tan efecto y empieza a hacer todo un revuelo y se pierde la confianza. Lo importante es entender, y nuestro trabajo es centrar. Mira, el champú con zanahoria sirve para el espectro. Entonces uno dice, no, el champú con zanahoria no sirve para el espectro por esto, por esto y por esto. Porque se gasta mucho recurso buscando otras alternativas cuando sabemos, y está más que demostrado, que la base de todo sigue siendo la intervención en las etapas o en las esferas que estén afectadas. Lenguaje, ocupacional, motricidad, aprendizaje. Eso es lo básico. Y luego vamos haciendo otras terapias alternativas o convencionales que te van a ayudar a mejorar la integración de este niño. Entonces, aprovechando este mes, eso es lo que queremos que la gente sepa, que no se trata de una discapacidad, que no significa que estás vulnerando la infancia de ese niño. Al contrario, al poner un nombre no significa que tienes un trofeo, no significa que te ganaste el diagnóstico, significa que sabes hacia dónde vas. ¿Ok? No es lo mismo que yo te diga el niño tiene un retraso en el habla a que te diga que ese retraso en el habla está dentro del espectro autista, y eso hace que no solo debes comprometerte con terapia del lenguaje, sino que tienes que usar otras terapias para ayudar. De eso se trata el diagnóstico, porque aquí en Venezuela particularmente, yo veo, y a veces hasta de manera displacentera, cómo los padres llegan, yo vengo aquí porque la maestra me mandó, porque ellos dicen que mi niño está dentro del espectro.
Entonces, cuando ya tú ves que vienen con esa carga emocional, tú dices, wow, si tú confrontas a esta familia, probablemente van a sacar al niño de ese preescolar y probablemente no van a regresar por mucho tiempo ni conmigo como neuropediatra y no van a buscar otras opiniones. Entonces, es saber manejar el asunto, saber alertar que el padre no se asuste porque si el papá huye, el que pierde es el niño, ¿cierto? El tema es lograr que el papá entienda, que sepa que hay una dificultad y que podemos hacer algo, ¿okay? Que no es algo que lo va a condenar, el hecho que sí lo puede condenar es que no haga las cosas de manera temprana y que no logre todas las habilidades que necesitamos, porque si me estoy perdiendo de esos primeros 5 años de ventana de plasticidad neuronal, que es una maravilla, esa habilidad que tiene el cerebro, pues obviamente sí estamos fallando y vulnerando el adecuado desarrollo de ese niño. Y por eso siempre hablamos en este programa, no nos cansamos de la importancia de recibir un diagnóstico a tiempo para que su hijo pueda entrar en la transición de intervención temprana, porque ahí es que es necesario que ese cerebrito, así mismo como menciona el doctor, pueda estar observando, absorbiendo todo lo que se le está pues desarrollando mediante terapias, juegos. Hay padres que siempre dicen, doctor, siempre el mismo tema, es que pegan con él. Yo, pues así que está aprendiendo, así que se está desarrollando su pequeño cerebrito. Doctor, siempre hablamos de lo diagnóstico, pero siempre hay una alta queja de padres que sienten que no se le prepara para el diagnóstico, que no se le prepara para la vida después del diagnóstico. Incluso estoy trabajando en un material con unos psicólogos que me están, pues, estamos trabajando juntos, porque es la misma queja que tengo siempre en la fundación. Es que nadie me habló. Y vienen padres, yo estoy aquí porque mi hijo tiene un IP. ¿Yo qué es un IP? ¿Qué es autismo? No me saben decir. Entonces, creo que hay responsabilidad de los profesionales también, tomarse ese tiempo con los padres, quizás referirlo a otro tipo de programas o quizás sentarse con ellos, sacar tiempo y decirle, mira, yo te voy a explicar con palabras llanas, claras y precisas qué es el autismo. Luego vete allí, sigue indagando porque tienes que saber para poder ayudar a tu hijo. Muchos padres no tienen ese conocimiento, doctor. Y ahí hay que confesar la mía culpa, porque en pediatría, en neurología infantil nos abocamos al niño. ¿Y qué pasa? ¿Quién sostiene a la familia? ¿Quién sostiene a mamá o a papá? Porque es mi trabajo, o sea, evaluar y poder emitir un diagnóstico o una sospecha de diagnóstico, pero obviamente tú estás entregando una gran responsabilidad a los papás que no saben manejar. Y eso no solo pasa dentro de los trastornos de neurodesarrollo, Raquel, también lo ves en muchas áreas de la neurología, como los trastornos motores, las fallas de la discapacidad intelectual, incluso los cuadros genéticos como el síndrome de Down. Nos abocamos al niño, pero si tú no fortaleces a esa familia, obvio, muy probablemente, y lo veo, esa familia se va a desintegrar. Y cuando yo veo la primera consulta, mamá y papá, segunda consulta, mamá y papá, tercera consulta, yo me tomo un tiempo para felicitarlos, porque obviamente como pareja se han unido, han seguido, porque no es un camino fácil, y la gran mayoría de las familias, al no tener una información, al no tener ese apoyo, entender que aquí no hay culpa de ninguno de los dos lados por este tipo de diagnóstico, al no entender y al no estar claro en eso, se puede romper esa familia. Y una vez más, al no tener una base familiar sólida donde haya un grupo familiar compenetrado, pues vamos a tener que ese niño no va a recibir un apoyo adecuado, porque inclusive si el ambiente familiar, por esta misma situación del diagnóstico, está hostil, está inestable, mamá y papá están susceptibles, allí yo voy a tener una repercusión ambiental. Entonces siempre el llamado es que como padres, al recibir un diagnóstico, si no tengo las herramientas, pídelas, porque nosotros como pediatras nos enfocamos más en el niño, pero también podemos orientar al grupo familiar, y eso la verdad es que es gratificante para poder lograr que esta familia se mantenga compenetrada. La verdad es que es una gran herramienta.
Wow, siempre agradecida de esos conocimientos, ese cerebrito. Quisiera ir allá y ponérmelo de sombrero y siempre estar hablando así tan elocuente como usted. Siempre es agradable compartir con usted y aprender. Esto es una escuelita, aquí venimos todos a aprender y saber que este camino es largo, pero si obtenemos sus conocimientos, si escuchamos al doctor, pues ese camino va a ser un poquito más suave. Así que esa es la invitación de parte del doctor y de parte de nosotros a que busquen ayuda, pregunten. Señores, preguntar es de sabio, el preguntar no es de gente ignorante. Mientras más pregunta, más va a obtener esos conocimientos para ayudar a sus hijos. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? ¿Cuándo es que va a salir ese libro, doctor? Por favor, dígame ya. Me está sembrando ya ese ahí vamos dándole forma, pero aprovechando el comentario, pregunten siempre hasta que se sientan satisfechos con la respuesta. No se queden con que no pasa nada, no se queden con que estás exagerando. Busquen la respuesta hasta que como padres sientes que vas por el camino que es. Ese sexto sentido que tenemos los papás es otro nivel. Y por redes sociales en @neurotics_infantil, allí a la orden siempre para poner en claro cualquier duda. Ahí le mandé el teléfono por si acaso de la publicitaria que está trabajando conmigo ahora. Él es un venezolano que incluso está en Venezuela, creo que viene el lunes, está en Venezuela. Caramba. Y trabaja excelente. Él vive en Curazao, trabaja excelente, muy barato. Así que ya usted sabe, si usted dice que va de parte mío, yo estoy loca por leer ese libro, porque es como cuento, por educativo, pero no sé cómo que va a ser, pero una cosa chula. Ay, Dios mío, señores. De verdad que tenemos que hacer realidad nuestros sueños. Y es un legado que usted va a dejar y un material que incluso lo puede compartir en conferencia. Yo soy su manager ya. Lo puede compartir en conferencia y también dárselo o regalárselo o buscar a alguien que se lo fonde para que se lo dé a sus pacientes. Para que mire, autismo, pues venga, tenga, o edúquese. Claro, es una forma de educar también. Sí, ahí vamos dándole forma, seguro que sí, ya tengo la idea en la cabeza y eso es un bastante avance porque por lo menos ya le puedo estar dando forma. Excelente, y luego lo convertimos en cartoon, en muñequito y después de ahí para Hollywood. Bueno, señores, eso es lo que pasa aquí, señora. Aquí de todo el mundo que viene a este programa, eso es, convierte un libro, que esto, que allí, eso es lo que hacemos, transformar las ideas en realidades. Vamos directamente desde Venezuela, nos trasladamos para nuestro lindo Lawrence con nuestra invitada también que nos está haciendo el honor de estar aquí con nosotros, Elizabeth Abasta, quien es líder comunitaria en la ciudad de Lawrence, también es profesora. Y hoy va a hablar de la transición de middle school a high school, estudiante con autismo y discapacidad intelectual. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlo en esa transición? ¿Cómo podemos nosotros entender ese proceso? ¿Cómo podemos hacerle ese acompañamiento a ese estudiante que necesita esa transición? Y a los padres también. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Gracias por estar con nosotros pacientemente esperando. Muy buenos días, Raquel. Gracias por tenerme aquí en tu programa de Cambiando el Mundo con Raquel. Ha sido un placer poder servirle a mi comunidad como líder, como me identifica, pero prefiero que me identifiquen como educadora. El trabajo que me gusta hacer es conectar la comunidad con la educación. Vengo de raíces muy humildes y encuentro que en mi situación crecí en un medio ambiente urbano, identificado urbano, y hay varias situaciones lo cual previenen que una familia inmigrante de primera generación pueda tener acceso a todos los recursos educativos que ofrecen aquí en América. En particular, vamos a concentrarlo en Massachusetts y más particular en la ciudad de Lawrence. Quiero dejarles saber a ustedes que mi inicio en el trabajo de educación comenzó en una aula con niños que viven con discapacidad mental, pero el nivel de discapacidad mental que ellos tenían era un nivel cognitivo muy bajo.
el cual me dio una apreciación muy grande y un amor hasta más grande por el labor que yo iba a conducir. A través de esa experiencia me he convertido en la maestra que soy hoy. Vine hoy para poder hablarle a la familia sobre la transición que ocurre cuando el estudiante pasa del 8º grado hacia la secundaria o la high school. Cuando los niños están en la middle school, ellos tienen y reciben más recursos y más apoyos, ya sea, depende del nivel de discapacidad que tengan, si viven con autismo o si viven con algunos problemas cognitivos que causan varias discapacidades. Puede ser un nivel bajo de intelectual o varios niveles de autismo. Si han seguido tu programa, Raquel, yo sé que tu audiencia está al tanto de que ya hay varios niveles de autismo. Vamos ahora a concentrarlo en los niveles de autismo, lo cual mantienen que los estudiantes puedan recibir una educación en lo que se llama la educación en medio ambiente educativo general, el cual estos estudiantes tienen acceso a entornos de currículo y actividades de educación general para a la misma vez reciben un apoyo individual que necesitan para tener un éxito durante el día escolar. Ahí ellos reciben apoyo de analistas de comportamientos o BCBA, y también algunas veces tienen un personal, un paraprofessional que lo puede acompañar a las clases de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la transición de middle school a high school? Es que cuando ellos transicionan, antes de ellos pisar la high school, ellos hay una manager de los programas de discapacidad que va al 8º grado y habla personalmente con los maestros para asegurarse que esos niños estén recibiendo los apoyos adecuados antes de que ellos pisen a la secundaria. Elizabeth, tú sabes que también los estudiantes que no tienen, que son neurotípicos, esa transición del middle school a la high school ya es un proceso muy, muy estresante. ¿Qué va a esperar? ¿Cuántos amigos voy a tener? ¿Tendré amigos? ¿Cuál sería el ambiente? ¿Voy a recibir bullying? O sea, para un niño neurotípico ya es estresante, te lo digo porque sucedió eso con mi hija cuando entró a la nueva escuela ahora. Pero imagínate los cambios que genera para un estudiante que tiene una condición o una discapacidad. Eso debe ser bien estresante. O sea, y todo esto que tú estás diciendo es muy importante que los padres sepan del apoyo que pueden recibir en la escuela antes y después que entran. Sí, y gracias por traer esa información, a aclarar que ya un niño que está pasando en esa etapa de su desarrollo está atravesando diferentes sentimientos y también muchos diferentes cambios hormonales. Y lo bonito de todo esto es que cuando tú trabajas con niños que están viviendo con autismo, tú te das cuenta que ellos quieren interactuar con sus amiguitos, lo que están classified normal, quote unquote. Ellos quieren reírse, ellos quieren compartir en los mismos momentos, quieren hacer los mismos TikToks, saben de las mismas canciones que están pasando al tiempo. Entonces, pienso que por eso es que me alegro que hay tanta intención en poder poner a esos niños en la educación general. Y me encanta eso que tú mencionas eso, porque ellos también viven actualizados aún con su discapacidad de lo que está pasando alrededor de ellos. La gente no sabe, por ejemplo, que Joan es que me dice a mí, grábame, tírame foto, y me hace así, de que está lindo, que le tire foto. Y el otro día yo le di mi teléfono y él estaba, mi amor, en Facebook haciendo así, mirándolo todo en Facebook, y se iba a otra página y yo, oh, pero míralo. Y entonces es muy importante identificar eso, que ellos también tienen sus necesidades. Sí, por eso es que yo encuentro tanta felicidad cuando yo trabajo con esa población, porque
lo deja a entender que el cerebro procesa diferentes cosas en diferentes departamentos, que no todo es como uno piensa tan forward, que el proceso de las emociones no están unidos solamente en un nivel intelectual, sino están procesados en otra área de nuestro cerebro. ¿Qué tú le recomiendas a los padres? ¿Qué tú le recomiendas a los padres que tomen en cuenta a la hora precisamente de la transición? Yo les recomiendo a los padres que tengan buena comunicación con las escuelas, que revisen su plan educativo individual para ver, ellos mismos se puedan autoeducar sobre si ese medio ambiente en cual el niño o niña va a entrar el próximo año en la secundaria es el que alinea con sus necesidades. Por ejemplo, si el niño no está alineando con el aula que le tocó o el plan de educación general que le tocó al niño, pueden que le hagan una reevaluación a través de un plan que se llama la respuesta a la intervención o RTII, el cual puede hacer una reevaluación para ver si hay que darle más apoyo al estudiante, ponerlo en una aula de programa de aprendizaje individual o subir la intervención hasta más alta a estudio práctico. Por eso es que yo estoy muy orgullosa de hablar sobre cómo se está manejando la cosa en la secundaria, porque a través del plan de respuesta a la intervención, los maestros de educación general pueden hacerle un pedido a la maestra que trabaja específicamente con niños con discapacidades para que le den su apoyo adecuado y para abogar para su necesidad. Excelente, excelente. Esas recomendaciones son muy importantes, que los padres lo tomen en cuenta, pero también que los profesores, como mencionaba al inicio, estén a la vanguardia, sepan las necesidades individualizadas de cada estudiante, pero que también estén comprometidos en entrenamiento, en saber cuáles son las cosas que son importantes en estos momentos para tomar en cuenta en esa transición. Porque tenemos también que preparar a ese estudiante antes y después para que cuando vaya ya a high school también ese estudiante tenga esas herramientas, esos conocimientos. La transición de vida de adulto de 14 años a 18, a 22 es bien difícil y hay que preparar a nuestros hijos. Esa información tiene que estar ahí en el IEP. ¿Qué estamos trabajando desde los 14 años hasta que mi hijo vaya a la high school? ¿Cómo estamos preparando a ese individuo? ¿Qué necesidades? ¿Qué orientaciones vocacionales podemos enseñarlo? ¿Cómo podemos nosotros trabajar también el área social, socializarse con los otros peers? ¿Qué estamos haciendo? Es muy importante también. Sí, claro que sí, porque el rol de los maestros en esta aula es reforzar el aprendizaje para que el estudiante pueda relacionarse con el mundo mejor, en mejor comunicación, mejor función, y también crear mayor independencia individual, que es el punto final de cuando ellos terminan su educación en la high school, en la secundaria. Excelente, excelente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales ya overall para los padres, para los profesionales y también para la comunidad? Bueno, mi recomendación sea, número 1, que cojan los talleres que tú ofreces. Hasta yo me quiero apuntar a coger un taller con usted, Raquel, porque yo pienso que si yo voy a seguir haciendo este trabajo comunitario, necesito tener un mejor entendimiento sobre cómo bregar con los diferentes cambios. Ahora mismo, en actualidad, tenemos un 16% de estudiantes que viven con autismo o otra discapacidad en la Lawrence High School, pero sabemos que ese número está identificado que va a subir. Entonces, a través de cómo ese número sube, yo necesito estar preparada como educadora para bregar con mi nueva población. Ese es el número 1. Buscar los recursos que hay en la comunidad, comenzando con el programa que usted ofrece. Tener buena comunicación con los maestros a través de los programas que son Power School, que ellos pueden apuntarse y tener comunicación directamente con los maestros, o con otros programas como un Talking Points o Class Dojo. En la secundaria utilizamos un programa que se llama Talking Points, así.
También tener todos los emails de los maestros es muy importante, los correos electrónicos, apuntarlos, saber los nombres de los maestros para poder comunicarse de uno a uno en esa manera también. Y por última, leer el plan educativo individual que le han asignado a su hijo o hija para asegurarse que usted está de acuerdo con las herramientas que le pusieron en ese plan para asegurarse que el niño vaya a desarrollarse bien. Y exigirlo que se lo den en su idioma. Si le llega en inglés, devuélvalo para atrás y dígale, yo necesito leerlo, entenderlo para poder tomar decisión antes de firmar. Así que ya ustedes saben. Elizabeth, ¿cómo podemos encontrarte en Facebook con tu página informativa que tiene en la comunidad y en Instagram? Bueno, claro, yo tengo una página que se llama El Pocito de Lawrence. Es un grupo privado porque ahí tocamos temas que son un poquito privilegiados para los padres y quiero crear un grupo íntimo para que podamos desarrollar conversaciones que tal vez no deberían de tenerse públicamente. Por ahora, en Instagram estoy desarrollando otra página en cual estoy desarrollando que se llama Edúcate Urbano. Ahí yo voy a hablar más de mi trabajo comunitario, cómo trabajamos en las comunidades urbanas, pero en lo general, cómo aplica a una persona latina que vive en comunidades urbanas en general. Eso viene ya en el futuro, pero por ahora me pueden encontrar en Facebook en El Pocito de Lawrence. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, agradecida de ti por tu tiempo. También una persona latina comprometida con su comunidad para educar. Ella siempre trae segmentos, comparte segmentos informativos para la educación y precisamente para las personas y los familiares que tienen hijos con discapacidad, que de verdad me honra tenerte como amiga, conocerte y ser parte de los cambios que estamos haciendo en la comunidad. Así que muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Gracias por creer en mí por detrás de tus 6 años, Raquel, y I look forward to working with you in the future. Yes, thank you so much. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial y ahí viene un invitado especial quien estará hablando de la hazaña que tendrá en el Boston Marathon este lunes con su hijo Joan Quesada. Pausa comercial y viene con nosotros Jonathan Quesada a hablar de ese recorrido que hará, ese movimiento por amor con su hijo en el Boston Marathon. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Flies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alphapad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad me llena de orgullo, me llena de verdad de honra tener conmigo a mi lado un hombre que está pues transformando la comunidad con su hijo Jonathan Quesada y Joan Quesada. Aquí está él hoy como invitado especial
para hablar de esa hazaña que tendrá este lunes en el Boston Maratón. El amor de un padre en movimiento. Muy buenos días, bienvenido a tu programa, señor. Muy buenos días, ¿cómo está, señorita? Yo bien, feliz de verdad de tenerte porque solo Dios sabe el compromiso que tú tienes con tu hijo primero, contigo mismo, porque cada vez que corre un maratón, pues te das cuenta de la fortaleza y de lo que eres capaz de hacer. Cuéntanos un poquito cómo nace, cómo tú inicias esta trayectoria, cómo llega a tu cabecita a decir, voy a correr el Boston Maratón. Buenos días a todos. Es una historia súper larga, pero vamos a empezar por decir que pensé en mi corazón, tengo que hacer algo con Joan, tengo que hacer algo con mi hijo. Porque tú bien sabes, después que tuvimos la pandemia, abrí mis ojos como padre y me di cuenta de la necesidad que tenía yo con mi hijo de compartir con él. Y cuando iniciaste ya la carrera y era tu primer maratón, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Te dio deseo de parar? ¿En algún momento dijiste, no puedo más? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el primer maratón fue algo donde me abrí los ojos y el corazón de saber de la potencia que tiene uno como ser humano al ver sus hijos gritar de emoción, gritar de tanta felicidad, y realmente Joan es el que me da a mí la energía para poder hacer lo que hago. ¿Qué hace Jonathan durante un año? ¿Cómo te prepara? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros entrenamos en el invierno. Yo salgo los domingos y pongo una silla de ruedas como la que ustedes han visto en la televisión. Les pongo unas pesas para hacer el simulacro del peso de mi hijo Joan. Le pongo 180 libras y ahí empezamos a correr para que cuando me llegue el tiempo de poder correr con él sea el mismo peso, similitud. Excelente, excelente. ¿Y cuántas millas siempre haces o la corres toda junta? ¿Cómo es el intervalo de las correderas? Bueno, se comparte entre millas cortas y millas largas. Durante la semana corremos desde 5 a 7 millas y los domingos son los días donde usualmente se corren millas largas, que son entre 15 y 18 millas. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué tú buscas? ¿Qué busca al llegar a la meta, pero qué busca cada vez que postea en Facebook, que está entrenando, que está corriendo con tu hijo? ¿Qué busca? Bueno, tú me has hecho la pregunta del tema de las millas y de cómo yo me siento al correr, pero realmente nuestra misión es dar el ejemplo a los padres específicamente que están allá afuera, donde me he dado cuenta que cada vez que yo corro, sea con Joan o sea en práctica, la gente me mira y me dice la inspiración que yo he sido para ellos, no tanto para correr, sino para compartir con sus hijos, con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, para mí me llena de mucha satisfacción de que dentro de tanta gente, aunque sea una persona, me observe y me diga, wow, yo debo de hacer algo con mi hijo, debo de compartir con él, debo jugar básquetbol, debo jugar soccer, cualquier actividad que usted pueda hacer. Es algo que cuando usted la hace con su hijo, su satisfacción, su felicidad va a cambiar al 100%. O sea que a la misma vez de, claro, tener ese compromiso con tu hijo, tú también estás motivando e impulsando ese amor, ese compromiso precisamente ante una sociedad que muchas veces los padres quizás por compromiso, otros porque decidieron no estar en la vida de sus hijos, puedan verte reflejado en ellos. Exactamente. Esa ha sido por mi propia experiencia, ¿verdad? De cómo yo he cambiado en ese sentido, de compartir con mi hijo más y más tiempo, y he visto su cambio para conmigo y para con su discapacidad. Le exhorto a cada padre que trate de hacer un cambio y verá los resultados. Y los resultados son algo que no tiene precio, porque cuando usted ve su hijo hacer un cambio para su mejora,
depende de la discapacidad que tenga, es algo que no tiene precio. ¿Tu interés es llegar a la meta a tiempo o saborear el proceso y la corrida y el camino y los saludos y la algarabía de la gente? Cuéntame un poquito de eso. Todo eso. Perdón. Bueno, para mí lo más satisfactorio de correr con Joan es verlo. Ustedes cuando tengan la oportunidad y puedan ver algún video o vernos, nosotros vamos a estar en Facebook Live el lunes, ustedes van a ver la algarabía de cómo él se goza cada minuto, cada segundo. Y si ustedes saben, o sea, correr 26 millas no es nada fácil. Que cuando yo estoy orándole a Dios... 26 millas, pero tú al mismo tiempo estás empujando, llevando contigo una carga de 190 libras. No, claro, exactamente. O sea, cuando las personas me pasan por el lado y me dan así por el hombro, me dicen, amigo, o sea, usted es un toro. Porque no es fácil usted correrlo usted. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Su felicidad va a cambiar al 100%. O sea que a la misma vez de, claro, tener ese compromiso con tu hijo, tú también estás motivando e impulsando ese amor, ese compromiso precisamente ante una sociedad que muchas veces los padres quizás por compromiso, otros porque decidieron no estar en la vida de sus hijos, puedan verte reflejado en ellos. Exactamente. Esa ha sido por mi propia experiencia, ¿verdad? De cómo yo he cambiado en ese sentido, de compartir con mi hijo más y más tiempo, y he visto su cambio para conmigo y para con su discapacidad. Le exhorto a cada padre que trate de hacer un cambio y verá los resultados. Y los resultados son algo que no tiene precio, porque cuando usted ve su hijo hacer un cambio para su mejora, depende de la discapacidad que tenga, es algo que no tiene precio. ¿Tu interés es llegar a la meta a tiempo o saborear el proceso y la corrida y el camino y los saludos y la algarabía de la gente? Cuéntame un poquito de eso. Todo eso. Perdón. Bueno, para mí lo más satisfactorio de correr con Joan es verlo. Ustedes cuando tengan la oportunidad y puedan ver algún video o vernos, nosotros vamos a estar en Facebook Live el lunes, ustedes van a ver la algarabía de cómo él se goza cada minuto, cada segundo. Y si ustedes saben, o sea, correr 26 millas no es nada fácil. Que cuando yo estoy orándole a Dios... 26 millas, pero tú al mismo tiempo estás empujando, llevando contigo una carga de 190 libras. No, claro, exactamente. O sea, cuando las personas me pasan por el lado y me dan así por el hombro, me dicen, amigo, o sea, usted es un toro. Porque no es fácil usted correrlo usted solo, más empujando a un niño con 180 libras más la bicicleta, y más que cuando él se va en su contentura y su felicidad, él va brincando y va subiendo y bajando, se le hace más difícil. Pero
en realidad y honestamente, yo en ese momento no siento nada de eso, porque solamente ver la felicidad de él me llena de orgullo, me llena de felicidad a mí, me sube a otro nivel. Yo ni siento lo que estoy haciendo, obvio, hasta que yo llego al final, que digo, Dios mío, hasta aquí me llegaste. Entonces, es algo que no hay palabras. Puede hablar un poquito de Joan, aquellos que te están mirando por primera vez, aquellos que van a compartir este programa y nunca han escuchado quién es Joan. ¿Puede hablar un poquito de él? Claro que sí, ese Joan Quesada es nuestro hijo con parálisis cerebral, tiene ya 20 años, todo un hombre. Él ha venido a nuestra vida para hacer un paraíso de nuestro matrimonio y nuestra familia, donde nos ha enseñado a lo lindo que es ser incluido, lo lindo que es el luchar por ser feliz, luchar por que él vea a cada quien contento con el amor que él brinda, la paciencia de que uno tiene que tener para cuando llegue cualquier momento de que él no esté contento, uno saber cómo lidiar con ese tipo de cosas. Y nos ha sacado a nosotros, como seres humanos que somos, como padres, ¿verdad?, de la paciencia, el amor de Dios. Porque honestamente, sin nuestro hijo, yo no sé en qué estaría. Ahí te iba a hacer la pregunta, porque en estos momentos yo estoy haciendo mi papel de que lo estoy entrevistando. ¿Cómo es la vida de casado? ¿Es fácil tener un hijo con discapacidad? Se ve todo muy bonito en las redes, pero en la realidad es difícil. ¿Y cómo tú conllevas eso con tu pareja, que en este caso soy yo? Bueno, el matrimonio con un niño o con una niña con discapacidad no es nada fácil. Como dijiste tú, acabas de decir, en las redes se ve otro panel, pero en la realidad, en el día a día, honestamente, si uno no está en equipo como pareja, es muy difícil. Por eso es que eso es parte de del ejemplo y de mi propósito como padre, de enseñar a los demás que sí se puede y que hay que tener paciencia para poder lograr que un matrimonio perdure. Y con niños con discapacidad, si no están de la mano uno al otro, tú y yo, es muy difícil, porque si el hombre no le ayuda a la esposa o la esposa no le ayuda al esposo, pero más en este caso, porque el hombre en realidad tiene que echar la mano más, porque, por ejemplo, mi hijo tiene 20 años y él pesa demasiado y no hay forma de que mi esposa pueda lidiar con él un día entero. Entonces, si la pareja no se sabe dividir las tareas y el hombre, en este caso, porque la cultura muchas veces los hombres trabajan y ya por proveer entienden que no tienen otra tarea, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tienen los problemas en la casa. Entonces ya cuando yo llego a mi casa... Creo que esta cultura se debe de romper, que esa cultura... es la que está rompiendo con muchos matrimonios que quizás tienen este compromiso que de tener una persona con discapacidad al dejárselo todo a una sola persona porque el papá entienda que solamente su responsabilidad es proveer económicamente. ¿Crees tú que eso es uno de los factores importantes que está incidiendo a que los matrimonios se estén rompiendo? Bueno, tú me dices que yo creo, yo lo sé 100%. O sea, no es que es algo que debería cambiar. Ese chip en la computadora que tenemos nosotros de hace mucho tiempo atrás, ya en estos años y muchos años atrás debió haber cambiado, porque hubiésemos tenido muchos divorcios menos, hubiéramos tenido más familias más felices, hubiésemos tenido niños menos abandonados. Porque también no solamente es el tema de los divorcios, también el abandono de los niños, donde lo dejan solo. Que son los más afectados en esta situación. Exactamente, entonces es un tema muy difícil, que dos cosas. Uno, si no hay una unión matrimonial en equipo y usted no tiene a Dios en su corazón, donde usted visite una iglesia donde tenga pastores que lo guíen, que le enseñen el buen camino, donde la guía de Dios y la paciencia y la mansedumbre, donde un caballero ayuda a su esposa
Y perdónenme, o sea, también está el ejemplo que el hombre le da a los demás niños, porque no solamente es el niño con discapacidad, ¿verdad? Sino los demás. Nosotros tenemos 4. 2 están aquí en casa, que son Joanna y Sean, y ellos me observan a su mamá, todo lo que ella hace. De ejemplo para ellos también. Claro. Volviendo al maratón, ya para finalizar este tiempo que estamos sosteniendo contigo, porque sé que todavía te queda el domingo, te queda el lunes. Bueno, el lunes ya va a estar corriendo, pero todavía tiene precalentamiento. ¿Qué fundación estás representando en esta oportunidad? Nosotros estamos representando a la fundación de Doug Flutie Foundation. ¿Quiénes son ellos? Ellos o sea, ¿quién la fundó? Sí, el señor Doug Flutie era un jugador de fútbol muy famoso de Massachusetts, donde él tiene un niño con autismo. Sí, ya un adulto. Un adulto ya, exacto. Entonces él, y por igual, vio la necesidad que hay en su comunidad. Una fundación. Y formó una fundación que se enfoca en niños con autismo y ayuda a familias económicamente a cómo ayudar a sus hijos y las familias con autismo. Que por cierto, mira cómo viene esto a trabajar. O sea, ellos nos ayudaron a nosotros como fundación por 3 años consecutivos, donándonos dinero también. Y mira cómo ahora tú tienes 2 años ya también recolectando dinero y prácticamente la misma cantidad y devolviéndoselo a ellos. Así que es muy importante cómo todas las comunidades, cuando trabajan en conjunto, pues se hace más visible una causa. Jonathan, ya para finalizar, ¿qué mensaje, qué consejo, quizás algo que salga de tu corazón que quiera compartir con esos padres que están ahí, que todavía no han entendido la importancia de estar presente en la vida de sus hijos, que no han entendido la importancia de ser un equipo, que no han entendido la importancia de amar sin condición, sin amar sin paradigmas, sin barreras, sin poner etiqueta a sus hijos, como tú lo haces siempre, y sobre todo manteniendo, como mencionaba, a la familia sostenida, claro, por Dios. Pero ¿qué mensaje le tienes tú a la sociedad y a ese papá que está ahí, que no ha entendido que es importante que esté ahí? Wow. Que no necesariamente hay que correr un maratón. No. Tú te fuiste más allá, pero por lo menos de estar en el patio jugando y compartiendo con sus hijos. Como dice un amigo mío, Claudio, qué ganas de correr. Bueno, es simple, lo voy a hacer de palabras cortas. Yo, Jonathan Quesada, yo tuve que cerrar mis ojos, ¿verdad? Y no mirar hacia los lados. ¿A qué me refiero con eso? Yo dejé, entre comillas, mi hombría, ¿verdad? Dejé todas mis amistades. ¿Por qué? Porque si yo entendí que no me entendían a mi labor como padre con un niño con discapacidad, entonces yo tengo que hacer mi trabajo. Y mi trabajo es abogar por mis hijos, mi familia, mi esposa y mi casa, con Dios primero. Entonces, hasta que usted no entienda eso y usted lo practique y usted sienta... ¿Cuál es la misión? ¿A qué vino al mundo? O sea, you know? Exacto, a abogar por sus hijos, entonces a cuidarlo y a velar por su bien para que pueda seguir avanzando en su discapacidad. Ya, porque tuvo una discapacidad, usted lo que tiene que hacer es agradecido con Dios, aceptar su bendición y de esa bendición sacarle lo mejor en cualquier término que esté. Y entonces usted lo que tiene que hacer es ser feliz, agarrarse de su bendición y echar para adelante. ¿Cuál sería el número que estaremos buscando en la televisión o en otras plataformas que estén compartiendo el maratón el próximo lunes? D14. D14, que sería un dúo. Exacto, de dúo. ¿Ustedes saldrían al inicio cuando salen los paraprofessional, los paralímpicos? No, ajá, exacto. Primero son los profesionales de silla de ruedas y después los dúos, que somos nosotros, a las 9:30, y de ahí detrás de nosotros viene la ola grandísima de toda esa gente, los profesionales.
Bueno, yo tengo una sorpresa para ti porque en el segmento de ¿Quién cambia el mundo? Nosotros estamos compartiendo a personas que ya fallecieron, pero también personas que están trabajando, personas que están haciendo la labor, personas que están transformando con su ejemplo a muchas familias. Y en este momento hemos cogido a un señor que se llama Jonathan Quesada. Hey. Y voy a compartir contigo por qué lo elegimos como una persona que cambia el mundo. El amor de un padre en movimiento. Ese es Jonathan Quesada. En Haverhill, Massachusetts, hay una historia que va mucho más allá de correr. Es una historia de amor, resiliencia, propósito. Durante los últimos años, de los últimos 4 años, Jonathan Quesada ha participado en una de las carreras más exigentes del mundo, el Maratón de Boston. Pero no corre solo. En cada milla, en cada paso, en cada momento, corre junto a su hijo, Joan. Joan vive con parálisis cerebral y otras condiciones médicas complejas. Muchos ven limitaciones. Jonathan ve posibilidades. Lo que comenzó como el deseo de un padre de darle a su hijo experiencia que muchas veces el mundo no permite, se ha convertido en algo mucho más grande que una misión de inclusión y conciencia. Juntos corren no solo para cruzar una meta, sino para abrir caminos, crear conciencia y recordarle a la sociedad que las personas con discapacidad merecen ser vistas, incluidas y valoradas. Jonathan es un padre de 4 hijos, es un hombre impulsado por el amor y el compromiso de su mayor objetivo es simple, darle a su hijo la mejor vida posible y su mayor felicidad es verlo sonreír. Así es. Cada carrera tras cada año continúa este camino y este lunes 20 de junio, volverá a correr juntos y más fuerte, Así será. más decidido y más inspirado que nunca. Yo espero. Detrás de esta poderosa historia también hay una familia comprometida con el servicio. Ahí anda una mamá que se llama Raquel Quesada, es una líder que también está dedicada a ayudar a las familias a entender el sistema educativo, abogar por sus hijos con discapacidad. Juntos representan lo que significa la verdadera defensa, no solo en palabras, sino con acciones. Con acciones. Jonathan y Joan no solo son participantes de un maratón, son un símbolo de lo que realmente significa la inclusión. Nos recuerdan que la inclusión es nos recuerdan que la inclusión no es solo una idea, es una decisión. La decisión de estar presente, de avanzar. ¿De qué más? De amar sin límites. Y a veces esa decisión se ve como un padre corriendo junto a su hijo, cargando no solo su peso, sino también sus sueños. Así es. Y por eso usted es el Team Inclusión. Señores, de esa manera vamos a despedir el programa. Yo feliz de tener un hombre que ha decidido realmente cuál es su misión, cuál es su propósito en la vida. Un hombre que es un padre, no porque él está aquí negado, siempre se lo digo, siempre lo respeto, siempre lo valoro. Y yo sé que juntos vamos a seguir llevando a Joan adelante. Y el compromiso apenas empieza. Así es. Apenas empieza. ¿Cómo te ves tú en 10 años? Nuevo. Dudo todavía. ¿Seguirá corriendo el Boston Maratón? Claro que sí. Excelente. Claro que sí. Primero. Bueno, pues entonces vamos a improvisar y ahí está tu cámara. Despídete despide el programa. Dale. Muy buenas noches a todos. Feliz noche. Que Dios me lo bendiga y nos veremos el lunes victoriosos. Hasta se le fue la guagua. Señores, feliz y resto del día. Al día apenas comienza. Bendiciones. Gracias por compartir con nosotros. Compartan este programa para inspirar a un padre. Mándenle ese programa para que él vea que sí se puede. Bye bye, mi gente. Hasta el próximo sábado. Juntos podemos cambiar el mundo. ¿Con quién? Raquel Quesada. Y recordarle que todos podemos transformar el mundo a través del amor. Así que recuerda que también tú puedes transformar la vida de los demás y cambiar el mundo juntos. Así. Mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.